Bueno, hola, y yo creo que ahí ya mucho mejor. Sí, sí, yo escucho bien. Ya me escuchan bien, ¿cierto, profe? Sí. Bueno, Gracias. Bueno, había tranquila que entregado mi rol de anfitrión y creo que por aquí nos salimos todos, pero bueno, yo creo que con esto ya por aquí nos estamos escuchando mejor. Qué pena con las personas que se les cerró la sesión. Esperemos que todos están nuevamente ingresando y yo nuevamente les voy compartiendo mi pantalla. Muy bien, entonces les estaba contando que para nosotros es fundamental poder compartir con ustedes estos escenarios que se construyen desde esa articulación que como universidad en la que hemos venido trabajando. De hecho, me complace mucho y los invito para que revisen en nuestra universidad, que se encuentra ya un libro de sistematización de experiencias que eh, apenas acaba de salir, que relaciona toda esa experiencia que hemos venido desarrollando en esa misión y en esa trayectoria de consolidar o de articular las funciones sustantivas de la universidad. El libro se denomina la proyección social del siglo XXI, una apuesta de la Universidad de Manizales, y es un ejercicio que venimos consolidando hace muchos años. mmm, en torno a articular precisamente esos aspectos que nos convocan desde la investigación, desde la proyección social y desde el desarrollo académico y los escenarios en nuestras aulas, pues que nos llevan precisamente a encontrarnos hoy con estos aspectos y menciono esto de entrada precisamente porque mucho de lo que vamos a abordar en este escenario, pues tengo que mencionar que es un proceso que no ha sido construido de forma individual, realmente el trabajo colegiado que desde el Instituto Pedagógico hemos venido desarrollando implica una reflexión con un equipo interdisciplinario, con diferentes profesionales, lo que venimos abordando y que hoy nos permite hablar de una evaluación del aprendizaje, como aprendizaje y para el aprendizaje, implica también mencionar otros autores que han recorrido y que han estado implícitos en este camino, como el profesor Diego Villada, como la profesora María Carmen Sagrizales, la profesora Marta Lucía García, que si bien han sido profesionales que han dedicado gran parte de su trayectoria profesional y educativa al desarrollo de diferentes escenarios académicos, también el proceso investigativo pues nos ha dado luces y nos ha llevado a identificar qué es lo que nuestros estudiantes comprenden como evaluación, pero también cuál es la apuesta de universidad en torno a estos procesos y cuáles son las razones por las cuales pues nos convoca este escenario y este encuentro. Invitarlos, por supuesto, a que sea un escenario muy dialógico. Hemos denominado este encuentro como un taller. Cuando Daniela me preguntaba, bueno, ¿cómo podemos nominar este interés que es de ustedes? Básicamente, como lo mencionaba Daniela ahora, pues la búsqueda de conversar en torno a diferentes escenarios y a diferentes aspectos que son relevantes para nosotros, implica que hoy, como desde diferentes áreas, como lo mencionaba también Daniela, desde diferentes escuelas y desde diferentes facultades, tener la oportunidad desde esos diferentes saberes disciplinares, conversar y escucharnos sobre cuáles son esas experiencias que hemos venido desarrollando son fundamentales. Yo creo que uno de los aspectos y una de las apuestas personales y me atrevería a decir que también de mi equipo de docentes en el Instituto Pedagógico es que no partimos de cero, es que siempre traemos en el marco de ese aprendizaje experiencial que David Cole nos propone dentro de esa trayectoria y dentro de esa historia biográfica que cada uno de nosotros trae, pues hay aspectos que son relevantes y que valen la pena socializarlos para poner a circular ese conocimiento que no necesariamente está en los libros, pero que sí está en nuestra práctica y en nuestro día a día y que vale la pena que otros compañeros pues también nos escuchen y dar a conocer esas prácticas que sé que son significativas y que habitan en las aulas virtuales o presenciales de cada uno de nosotros. Entonces, quiero darles la bienvenida a este escenario y para que nos vayamos conociendo un poco y para que hagamos este encuentro un poco más interactivo, pues invitarlos a que tengan a la mano su micrófono para encenderlo, el icono de levantar la mano si tienen alguna pregunta o si hay algún aspecto que ustedes deseen complementar en torno a lo que vamos a abordar
en este tiempo que es corto, pero también si tienen la oportunidad de prender sus cámaras, yo tengo aquí una pantalla alterna, me gustaría mucho verlos, hay algunos nombres que son conocidos, otros no tanto, pero seguramente con los rostros ya seremos un poco más conocidos. Entonces, pues demos inicio a esta jornada, pero antes de eso, quiero invitarlos e invitarlas para que por favor ingresemos a la página de menti.com y con este código que hay en la parte superior, cuando ustedes ingresan allí, él les pide un código, ustedes digitan este código y con este código quiero que ustedes me colaboren, por favor, respondiendo y compartiéndole a los demás compañeros que estamos hoy en esta aula, cómo aprendo yo, cuál es la forma en que cada uno de nosotros aprende. Y ya les cuento cuál es el objetivo de esta pregunta para iniciar. Ustedes van a decir, bueno, pero entramos a un taller de evaluación. Ya les cuento cuál es la intencionalidad de esta pregunta. Les voy a compartir en el chat menti.com. Ustedes ingresan aquí y cuando ingresan aquí, aquí les pide este código y es el que yo tenía en pantalla. Se los voy a compartir al chat y enseguida ya nuevamente pongo la pantalla para que ustedes puedan ver el código. Adelante, entonces los invito y las invito para que por favor respondamos en la medida en que ustedes van respondiendo, pues allí en pantalla nos irán saliendo los resultados. Permite una respuesta muy corta, entonces no es necesario, pueden poner una palabra, dos palabras, bueno, puede ser una respuesta muy, muy corta. Muchas gracias. Muy bien, entonces, mientras los demás compañeros que están en la sala se animan a responder, me gustaría que iniciemos este proceso específicamente hablando del aprendizaje, porque los procesos de evaluación, como lo menciona el nombre del taller, buscan identificar unos aprendizajes, el alcance de unos aprendizajes, es decir, no hay una evaluación que no busque consigo o que no siga en su trayecto el alcance de un aprendizaje. Todas las evaluaciones conllevan a un proceso formativo, las evaluaciones se implican en un proceso de formación, no solamente en lo académico, podemos hablar de una evaluación que se haga de situaciones o contextos de la vida cotidiana y también implican o llevan consigo procesos de aprendizaje. Sin embargo, como lo que nos convoca hoy es el aula en la educación superior, tanto el aula presencial como el aula virtual, y menciono ambas porque sé que tenemos diferentes compañeros que nos desenvolvemos en ambas modalidades, digamos que es la respuesta a una de las formas de trabajo, nuestra realidad educativa en la universidad en este momento, y por eso quise empezar preguntándonos a cada uno de nosotros cuál es nuestra forma de aprender, porque si ustedes pueden observar en pantalla, tenemos múltiples formas de aprendizaje. Cada uno de nosotros accede a la información de formas distintas y esto está relacionado con los recursos propios de aprendizaje, ¿cierto? Estoy segura que la profesora Rocío, que el profesor Francisco, que el profesor Germán Londoño, aun cuando su estructura cerebral, y no me voy a anclar mucho en este proceso porque no es mi experticia, pero sí está claro que aun cuando la estructura sea similar para nosotros a simple vista, la forma como nuestro cerebro procesa y da sentido y significado a la información que llega del entorno es distinta. La forma en que el profesor, por ejemplo, Germán Londoño, hoy percibe la información o va a percibir la información, le va a dar un sentido y un significado a lo que hoy vamos a abordar de evaluación, es distinto a cómo lo va a hacer la profe Beatriz Amaya. ¿Por qué? Porque está relacionado directamente con las experiencias y lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy es otorgarle un sentido y un significado a esa información que va a ingresar a través de esos estímulos, como ustedes lo están mencionando allí, visuales, auditivos, otros serán kinestésicos, otros están relacionados con un aprendizaje por asociación, ¿cierto? Otros están relacionados específicamente con los sentidos, las formas de ingreso de la información a través de nuestros sentidos, pero más que poder hacer autoevaluación, que más que poder hacer una autoobservación propia de cuáles son nuestros procesos de aprendizaje,
Mi interés es que cada uno de ustedes pueda hacer conciencia en este momento de que si nosotros dijimos, por ejemplo, quien nos respondió que aprende mejor escribiendo, me imagino yo que en este momento debe tener a la mano papel y lápiz, porque si es su forma como aprende, me imagino que hace uso de los recursos requeridos para esa forma propia de aprendizaje. Quien nos dice que de forma auditiva seguramente le subirá un poquito al volumen de su audio para poder escuchar y captar esa información que a través de mi voz y la voz de los compañeros estará llegando a través del canal visual, por ejemplo, quien nos dice, perdón, aprendo mucho más viendo o aprendo mucho más asociando, los recursos seguramente estarán asociados con mapas mentales, con organizadores gráficos o simplemente prestando atención a los detalles de cada uno de las imágenes y estímulos que vamos a proyectar en este momento. Entonces, esta reflexión implica que antes de empezar a hablar de un proceso evaluativo, pensemos en que el aprendizaje que vivimos hoy o el aprendizaje que se da hoy, porque es un aprendizaje en doble vía, ya no estamos anclados en un modelo donde el estudiante solamente es un receptor y el docente es el único dador de la información, sino que hablamos de un aprendizaje sin fisuras, un aprendizaje que se va construyendo y se va consolidando como una red en el que, por supuesto, se implica la posibilidad de un aprendizaje abierto, es decir, un aprendizaje que relaciona lo que estamos trabajando con esas realidades de aula, con esas realidades de contexto. Por eso les compartía al inicio de la jornada que es fundamental para nosotros mostrarles que lo que les vamos a contar el día de hoy se ha venido estudiando y se ha venido estructurando y dando validez desde diferentes procesos de investigación que nos permiten llegar a las aulas también con procesos soportados, no solamente desde los teóricos, que son fundamentales, sino desde las realidades de nuestro contexto, porque ese es el aprendizaje abierto, un aprendizaje que es distribuido entre las diferentes formas que tienen nuestros estudiantes de aprender, pero además que da la posibilidad de esa ubicuidad, ¿cierto? Da la posibilidad de que el estudiante comprenda, desarrolle y vaya y practique en diferentes escenarios. Y esa práctica del día a día, pues no se requiere esperar a que el estudiante egrese del programa en el que estamos trabajando, sino que se da la posibilidad, gracias a diferentes aprendizajes híbridos o ese aprendizaje móvil a través de esos diferentes dispositivos, pues de encontrar herramientas que permitan que ese aprendizaje sea experiencial y que en ese momento el estudiante pueda hacer uso de esa información. Y aún así, cuando hay aprendizajes muy específicos, pues ni siquiera es necesario esperar a un momento determinado, sino que hay situaciones del contexto y de la vida donde el estudiante tendrá la oportunidad de hacer uso o de poner en práctica estos aprendizajes. Hay una frase que es muy particular, que me gusta mucho y que quiero invitarlos e invitarlas hoy a que se lleven. No es para mí, ni es para yo responderla, es para cada uno de nosotros que nos preguntemos, dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional eres, ¿cierto? Cada uno de nosotros, si nos pensamos cómo evaluamos, podemos identificar más o menos desde tres grandes aspectos cuál es nuestra colocación en el aula y cuál es la colocación de nuestros estudiantes en el aula, ¿cierto? Y esto está arraigado a las concepciones que tenemos nosotros de los tipos de evaluación, a las concepciones que tenemos del aprendizaje, cómo concebimos el aprendizaje en nuestros estudiantes y por eso la reflexión inicial de que todos aprendemos de formas distintas, que el aprendizaje del ser humano, independientemente del rol en el cual nos desempeñemos, es distinto y lleva caminos diferentes porque ese aprendizaje está anclado a esas experiencias de vida. Por lo tanto, esa concepción del aprendizaje y esa concepción de la enseñanza tienen una estrecha relación. Y esta estrecha relación es evidente en esas actitudes que asumimos en el aula y cómo esa concepción de evaluación nos lleva también a comprender que hay otras formas de evaluar, que no solamente están implícitas en el papel, para nosotros en la plataforma, siendo unas de ellas las más conocidas, las más utilizadas, pero precisamente pues buscamos en ese diálogo con los maestros, no solamente en este escenario. Yo creo que mal haría yo en decirles
que hoy les compartiré las últimas tendencias de evaluación o lo último o lo que esperamos que se realice, porque realmente insisto en mencionar que son ejercicios que hemos venido consolidando y comprendiendo, que es un proceso que no es acabado y que son esos escenarios del diálogo con los maestros día a día, que nos permiten decir, vení, ¿cómo has evaluado tú tal aspecto? No, yo hice esto, yo hice una rúbrica, yo hice un banco de preguntas, yo hice un ejercicio de parear, yo hice estas alternativas, nos permiten a nosotros también consolidar otras formas de hacer y reconocer en nuestros compañeros y colegas ese aprendizaje dialógico, ese aprendizaje colegiado del que tanto hablan mis compañeras en el Instituto Pedagógico. La profesora Patricia Jiménez, por ejemplo, acaba de terminar su proceso de doctorado con esos círculos o comunidades de aprendizaje que se hacían precisamente para eso, para escuchar cómo se viven otras realidades y otros escenarios. Y esto va anclado específicamente con esos principios éticos, es decir, cada uno desde nuestros saberes disciplinares, cómo moviliza esas concepciones, cómo genera esas actitudes que posibiliten otras formas de evaluar y otros escenarios en el aula. Y es fundamental entonces en este aspecto diferenciar un poco qué es lo que pensamos o qué es lo que entendemos por evaluación, ¿cierto? Porque históricamente a través de diferentes modelos que hoy por hoy nos han llevado a transitar por muchas formas de evaluación, por muchas concepciones de la misma evaluación, pues evaluar ha estado anclado a dos grandes palabras, es posible que a muchas otras, pero básicamente quise compartir con ustedes estas dos y es la evaluación como medición, como un proceso que asigna un valor numérico o un puntaje específico para X o Y situación o área en la cual nos estemos desenvolviendo. Y ha sido, digamos que la nominación o la concepción que durante muchos años se ha venido desarrollando, pero ha sido una concepción que está muy anclada a un proceso de aprendizaje donde la voz del estudiante es poco utilizada, es poco tenida en cuenta en los escenarios. Y aun cuando se requiere, digamos que la evaluación misma nos lleva a asignar en muchos ejercicios y escenarios un valor numérico, un porcentaje o un puntaje, no desaparecen. Sin embargo, la invitación que desde la universidad hemos venido consolidando, precisamente desde esa colocación del docente y desde esa concepción del aprendizaje como un proceso que es multifactorial, en el que intervienen diferentes procesos emocionales, contextuales, sociales, de formas de aprender, digamos que pensar la evaluación como un proceso que califica al otro para sería una concepción que se acerca un poco a esa posibilidad y que nos aleja mucho de esa educación tradicional que solo buscaba desde sus primeros años, digamos que a lo largo de la historia, tres grandes tendencias o tres grandes hitos han dado como un sentido significativo a esos procesos de evaluación y es el primer hito, que era la evaluación como una técnica, la evaluación o el sistema educativo solamente pensado como una formación para el trabajo, solamente pensado como un proceso secuencial y ordenado, y va transitando un poco esta concepción de evaluación hacia una evaluación como una práctica política que si bien conserva todavía muchos de los aspectos de este primer modelo o de este primer aspecto, implica al otro en esa posibilidad de aprender. Y creo que esta segunda tendencia de la evaluación como práctica sociopolítica, si bien conserva aspectos anteriores, también posibilita o involucra esa capacidad de relacionar el contexto, pero también de poner en conversaciones a ese maestro con ese estudiante en la posibilidad de identificar qué tanto se ha aprendido o cómo se pueden generar otro tipo de aprendizajes. Y por último, la evaluación como práctica cultural es una evaluación que nos lleva a esa concepción del estudiante como partícipe del proceso de evaluación, ese otro que aprende qué es lo que necesitamos desde ese perfil de egreso, desde esos resultados de aprendizaje que nos planteamos, qué es lo que buscamos en esa trayectoria educativa del estudiante para que sea completa y en el marco de ese qué buscamos, pues cómo juntos podemos construir un proceso sin desconocer que esa evaluación como práctica cultural pues implica también un proceso
de identificar qué se alcanzó, de calificar a una persona como apta o como con el contenido específico para desarrollar X o Y acción, pero también incluye un aspecto fundamental y es esa educación inclusiva que nos permite comprender que no por tener una nota más alta o más baja, siendo la nota un ejercicio que todavía está implícito digamos que nuestro sistema educativo, también pues en la universidad, que implique que no por ser superior o inferior esa nota esté por debajo de lo normal o que valga menos uno u otro estudiante, ¿cierto? Sino que comprendemos dentro de esa evaluación como una práctica cultural que si bien se requiere unos lineamientos específicos, una ponderación y un puntaje, implica comprender que hay otro que aprende de formas distintas. Y en el marco de ese otro que aprende de formas distintas, comprender la evaluación como un proceso que va más allá de determinar el éxito o el fracaso, ¿cierto? Una evaluación que no quede en 5 o que quede en 1, en 3 o en 4 implica reconocer cuál ha sido el proceso que se ha alcanzado, ¿cierto? Y no desconocer el hecho de que por no haber llegado al nivel superior implica éxito o fracaso, ¿sí? Bien lo dice esta imagen que tenemos en pantalla, que aprobar no necesariamente es aprender. Entonces, en este sentido, pensarnos en esos procesos evaluativos que van migrando de la frustración y el fracaso a la oportunidad de aprender implica el nombre del taller que lo pusimos precisamente como una forma que vamos construyendo en el día a día desde esta concepción y es el aprendizaje, la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje. ¿Cierto? Y los nervios que siente Mafalda, que sienten muchos de nuestros estudiantes y que sentimos aún nosotros mismos cuando tenemos, digamos, esa etiqueta de la evaluación frente a nosotros o cuando estamos frente a un proceso de evaluación, implica anclarnos en una zona de pánico que en muchas ocasiones bloquea muchos otros procesos que impiden que demostremos eso que se aprendió, precisamente cuando es una evaluación que es memorística o cuando es un aprendizaje que recurre específicamente a citar o a recitar los textos que se habían mencionado. Entonces, cuando hay una evaluación que conlleva o invita mucho más a la puesta en práctica, mucho más a conocer qué aprendió desde sus formas distintas de percibir, ¿sí? Si al finalizar, por ejemplo, hiciéramos una evaluación de cada uno de nosotros y preguntáramos cada uno qué aprendió, estoy segura que las respuestas de cada uno serán distintas, porque esa forma y ese sentido y significado que otorgamos a lo que vamos a aprender en esta tarde de hoy, cada uno la relaciona con sus experiencias. Tendremos muchos compañeros que dirán, bueno, definitivamente yo aprendí que debo quedarme donde estoy porque como evalúo está muy bien, me siento cómodo con la forma de evaluación. Otros diremos o dirán, por ejemplo, bueno, aprendí otras alternativas de evaluar. Otros, por ejemplo, aprenderán el concepto de la evaluación y en ese sentido cada uno podrá identificar no desde la frustración, el fracaso, sino desde la oportunidad de aprender, una evaluación que nos lleve precisamente a tomar conciencia de eso que aprendimos y no de lo que no alcanzamos, ¿sí? Algunas perspectivas teóricas que acompañarán el desarrollo de esta jornada, pues tienen que ver precisamente con esas construcciones teóricas pues que se han venido desarrollando no solamente en los módulos de didácticas y evaluación de las maestrías en educación que desde el instituto ofrecemos, sino también los autores que han acompañado diferentes procesos investigativos y formativos, mmm, no solamente en la educación superior, sino también en la educación inicial, básica y media, pues para quienes no lo saben, nosotros realizamos el acompañamiento desde diferentes proyectos, también a instituciones educativas públicas y privadas, y con ellos pues intentamos también consolidar diferentes perspectivas y formas, no solo del aprendizaje, sino de la evaluación. Autores como Tiburcio Moreno, como Rebeca Nijovic, que estructuran y nos invitan a pensar en otras formas de evaluar y a identificar la evaluación como la oportunidad de consolidar esos escenarios de aula. Son autores que los invito a leer, a estudiar. Miguel
Antonio Santos Guerra también nos invita a entender la evaluación como un proceso de aprendizaje que se construye cada día y que se construye con los estudiantes en esos diferentes escenarios. Muy bien, entonces, en este sentido, hay un alineamiento constructivo que Binks nos plantea y nos invita a desarrollar en los diferentes escenarios de formación. Implica tres grandes acciones e implica y nos invita a tener una coherencia cuando pensábamos en la estructura, en cómo presentar este alineamiento constructivo. Si bien su forma o su nombre nos lleva a pensar en algo muy lineal, realmente es un proceso de triangulación que implica que cada uno de estos aspectos vaya, como lo indican las flechas, conversando y entrelazándose unos con otros, porque este alineamiento que nos propone Binks lo que nos invita es a estructurar tres grandes procesos que hacen parte de nuestro día a día en la formación docente, pero que también implica pensar en cuál es ese punto de llegada, es decir, cuáles son esos resultados de aprendizaje, qué es lo que queremos alcanzar con ese curso que nosotros estamos orientando y en el marco de esa meta o de esos resultados a los que queremos llevar a nuestros estudiantes, cuáles son esas acciones formativas ancladas a un modelo pedagógico, a unas metodologías didácticas, a unas alternativas o herramientas sean presenciales o sean virtuales, que vamos a utilizar para alcanzar con los estudiantes este proceso. ¿Y por qué digo con los estudiantes? Porque hay aspectos, hay una gran riqueza en la voz de los estudiantes cuando desarrollamos o indagamos en ellos cuáles son esas formas de aprender. La pregunta que hacíamos o que hacía al iniciar el encuentro sobre cómo aprendo yo, la hemos hecho con los estudiantes de la universidad y hay una riqueza en la forma de aprender de nuestros estudiantes, en esas formas tan distintas que tienen ellos para acceder a la información, pero también hacíamos preguntas, una pregunta que decía, ¿aprendo mejor de alguien que? Y ellos decían, aprendo mejor de alguien que pone ejemplos, que hace preguntas, que relaciona con situaciones de la vida cotidiana, que nos invita a investigar. Aprendo mejor de una persona que se mueve en clase, decían los estudiantes, una persona que usa su cuerpo para expresar y acompañar su voz. Decían que aprendían mejor de personas que los ponían a estructurar la información que se organizaba y no estaban hablando de estructuras distintas, estaban hablando de esa posibilidad de darle un orden y un significado a lo que se aprende. Entonces, estas acciones formativas también se relacionan con esas necesidades de los estudiantes, pero digamos que en el marco de comprender que nosotros no siempre conocemos la forma como los estudiantes aprenden, preguntar y contar con esas formas, con esas expectativas, con esas alternativas que ellos también pueden proponer, pues es fundamental porque son actividades que no solamente se apropian en un escenario donde se encuentra como una consonancia en esa conversación, sino que también permite que los estudiantes desarrollen otras competencias que son para la vida, ¿cierto? Esas competencias que no están implícitas en ninguna estructura, en ningún currículo, en ningún plan de estudios, esas competencias que no nos quedan muchas veces, que se nos quedan por fuera de los sílabos, pero que son necesarias, como el saber hacer, como el saber convivir, como el saber ser, como el saber saber, qué tanto conoce el estudiante de lo que vamos a conversar, qué tanto saben ustedes, profes de evaluación, hoy antes de iniciar este proceso y cómo cada uno de ustedes evalúa al final para lograr identificar qué aprendió, qué resignificó. Porque cuando hablamos de una resignificación, hablamos de reconocer que hay un aprendizaje básico, que hay un aprendizaje inicial que se construya, se consolida o se retroalimenta con ese otro aprendizaje que se viene desarrollando. Entonces, esas acciones formativas que se van consolidando son las que dan pie a esa consolidación o a esa concepción propia de evaluación. ¿Cierto? Y es una concepción propia porque como lo decíamos al inicio, dime cómo evalúas y te diré qué profe eres.
Cada uno de nosotros tiene distintas alternativas de evaluación que están ancladas a esa concepción de evaluación y a esa concepción de aprendizaje, que se ve reflejada en este alineamiento constructivo de Vince, porque finalmente esa evaluación lo que nos permite es identificar y demostrar, por supuesto, cómo los estudiantes han adquirido esos conocimientos que nos propusimos en esos resultados de aprendizaje. Es decir, cómo el estudiante ha transitado o cómo hemos transitado juntos ese camino y el estudiante logra llegar. Entonces, en este sentido, pensar en un proceso de evaluación que no sea solamente sumativo, que no busque solamente medir, sino que sea procesual y que sea formativo, implica hablar de un camino o de un trayecto, ¿cierto? Esta semana mi compañera Lorena, yo no sé si mi compañera Lorena Aguirre está por aquí, yo me imagino que la mayoría de ustedes la conocen, para quienes no, ella es, en este momento está a cargo de la dirección del programa de psicología, se burlaba un poco de mí, porque a mí la palabra las voces del otro me gustan mucho. Bueno, realmente las voces de los niños, que una de las áreas en las cuales me he enfocado mucho ha sido la educación inicial, pero ella me decía, pero usted y las voces. Entonces, claro, yo le decía, lo que pasa es que hablar de la voz del otro implica de inmediato descolocar una posición mía como docente que ha sido neutral, que ha sido pensada en muchas ocasiones en el centro de todo el proceso, y resulta que pensar en una evaluación procesual, no solo una evaluación sumativa o al finalizar, implica pensar que yo voy con el otro. Es decir, que el otro tiene voz en ese proceso de aprendizaje y que finalmente será quien logre otorgar un conocimiento para aplicarlo en su vida cotidiana o para alcanzar ese perfil de egreso que tanto nos proponemos en cada uno de los programas en los cuales nosotros estamos vinculados. Entonces, pensarnos desde esas voces y pensarnos en ese recorrido y en esa trayectoria que se camina juntos implica pensar en una evaluación que no necesariamente, como en algunas ocasiones algunos profes me han mencionado, o sea que ya entonces el estudiante decide cómo se quiere evaluar, no necesariamente, implica un proceso de construcción colectiva, implica un proceso de construcción con el otro, entendiendo que la voz de ese otro tiene gran riqueza para este proceso. Y estos componentes de la evaluación que ustedes están viendo en pantalla son la prueba de ello. Estos componentes de evaluación surgen de una investigación que hicieron la profesora Marta Lucía García, la profesora Carmen Grisales y el profesor Diego Villada, y le preguntaron a muchos estudiantes de la universidad, a una población muestra, ¿cómo aprenden? Aprenden mejor de alguien que, y sobre la evaluación, así. Solamente la pregunta era, ¿y sobre la evaluación? Y sobre esto los estudiantes tuvieron una riqueza de ideas para responder que nos permitió anclarlas en estos 4 grandes componentes, y que desde las mismas voces de nuestros estudiantes de la Universidad de Manizales, los estudiantes mencionan un componente social que está relacionado con cuáles son esas consecuencias de perder, por ejemplo, una nota. Es decir, hay esas concepciones que por supuesto están y tendrán que estar porque hacen parte de nuestro sistema educativo y de la organización de nuestro sistema educativo a nivel nacional. Un componente que está anclado a una lección, es decir, si yo perdí la clase, ya aprendí que tengo que estudiar más en el próximo. Si yo perdí esta materia en este semestre, ya entendí que debo aprender que es un castigo y que para la próxima, es decir, hay una lección después de esa acción o de esa consecuencia. Un componente social anclado a clasificación, a certificación y acreditación, es decir, es un componente que certifica y acredita el que pasa como que está muy bien y el que no pasa como que le quedó faltando algo o definitivamente, ¿cierto? No pudo o no pasó. Pero hay un componente también, otros componentes que se asocian a ese componente social, que es el más conocido por los estudiantes, que tristemente fue el que más, digamos que tendencia tuvo en la identificación de las voces de los estudiantes, pero hay otros componentes que ellos también imaginaron y desearían, ¿cierto? Porque en muchas de las respuestas lo decían, nos gustaría, cuando decía la pregunta, ¿y sobre la evaluación?
y ellos complementaban. Nos gustaría que fuera un proceso que nos permitiera recoger información, observar lo que pasa alrededor para comprender las realidades del contexto, que aportara a ese proceso de aprendizaje de los estudiantes, pero que también tuviese un componente educativo y que fuera clave para el docente, que el docente pudiese a través de las respuestas o de las evaluaciones resignificar algunas formas de enseñanza, que pudiese el docente reflexionar sobre algunos métodos y procesos que se están orientando y que eso deriva en el mejoramiento de la calidad educativa. Y por último, un componente ético que se relaciona con ese poder, con ese control, con esa responsabilidad que se tiene sobre el otro, que pues es claro y es una realidad que hay muchos escenarios en los cuales todavía la evaluación es digamos que un mecanismo de poder donde yo tengo el control y si no se da, pues entonces yo tengo como esa habilidad de o lo repruebo o lo apruebo o como lo nominamos, ¿cierto? Son estas nuestras realidades y estas digamos que las percepciones de los estudiantes. Entonces, en este sentido, pues, ¿qué es la evaluación para la Universidad de Manizales? ¿Cómo la estamos concibiendo en este momento? ¿Y qué es lo que quiero que podamos como debatir? No sé si hoy nos alcance el tiempo, pero sí de pronto para compartir en esos escenarios con nuestros compañeros, cuando tengamos como la oportunidad de conversar, digamos que sobre diferentes aspectos en torno a la evaluación y es pensarnos o soñarnos con una evaluación de los aprendizajes, ¿cierto? Una evaluación que permita observar, recoger, que permita analizar esa información que está relacionada con esa trayectoria de aprendizaje del estudiante. Es decir, una evaluación que no solamente esté centrada en la medición o en la certificación para la calificación de un estudiante para algo, sino que implique también ese trayecto que recorrió el estudiante y que de alguna manera permite identificar que si bien no se alcanzó el nivel último, el estudiante recorrió gran parte del camino o una primera parte o tres cuartas partes. ¿Por qué? Porque hay un proceso fundamental y lo hicimos al iniciar este ejercicio y es la metacognición. Cuando nosotros hacemos conciencia y llevamos a nuestros estudiantes a hacer conciencia de que el proceso de aprendizaje es personal, es un evento personal y es decisión de cada uno de nosotros si aprendemos o no, allí es donde hay un lenguaje distinto en torno a la evaluación. Cuando la evaluación deja de ser un mecanismo de poder y empieza a transitar hacia un proceso donde el estudiante comprende que cuando yo no alcanzo el nivel máximo tengo que devolverme para identificar dónde estuvo el error, es una implicación y por supuesto yo sé que muchos estaremos pensando, pero es que eso es muy complicado hoy, claro, por eso lo mencionaba hace un momento, no es un proceso que se esté dando ya ni que se vaya a dar la próxima semana o el próximo año, son diálogos y construcciones que podemos ir conversando porque implican un cambio de mirada, implican un cambio de postura, implican con ellas un cambio de paradigma que nos va llevando a transitar hacia otros modelos de enseñanza, hacia otras concepciones de aprendizaje que por supuesto resignifican esos modelos y formas de evaluación y alternativas de evaluación. Entonces, si bien es un proceso que implica también la formación en los estudiantes, implica también para nosotros formas distintas de llevar a los diferentes escenarios esas otras oportunidades y posibilidades de aprender. Una evaluación que permita reflexionar y emitir juicios de valor, porque será siempre el fin último de la evaluación, pero unos juicios de valor que no estén orientados a dañar, sino por el contrario, que estén orientados a tomar decisiones, es decir, unos juicios de valor que no sean punitivos, sino que nos permitan tomar decisiones. ¿Y qué tipo de decisiones? Decisiones orientadas a la retroalimentación del estudiante, a la regulación de nuestros propios procesos pedagógicos y al reajuste de diferentes metodologías, ¿cierto? Un proceso de evaluación que, como en todos escenarios, se evalúa para obtener esas lecciones aprendidas, también para identificar qué puede permanecer, pero también qué se puede resignificar. Y esto con el objetivo del logro de esos aprendizajes o del alcance de esos resultados de aprendizaje que nos propusimos en un primer momento. Entonces, pensarnos en una evaluación de los aprendizajes implica también identificar que esta evaluación
que vuelvo y reitero, seguramente muchos de nosotros ya vamos transitando hacia un proceso, tal vez es un proceso que aún es inacabado, pero que vamos día a día transitando hacia ellos, implica unas características, una evaluación que sea continua, una evaluación que no solamente sea sumatoria y sea al final, sino por el contrario, una evaluación que se dé al inicio, durante el proceso y al final, que nos permita ir llevando un proceso no solo como docente, sino en compañía con el estudiante, donde el estudiante pueda hacer conciencia, donde el estudiante no solamente espere la autoevaluación para asignarse una nota es un proceso netamente cultural, es un proceso que implica también una formación en valores, un cambio en esa mirada y esa cultura. Es claro para todos nosotros que en muchas ocasiones la autoevaluación, el estudiante nunca va a decir yo me pongo un uno porque definitivamente no vine, no hice, no contesté, pero implica que cada uno de nuestros intentos por trabajarlo en diferentes escenarios, puede ir siendo un paso para el alcance de un proceso que cada vez vaya resignificando y transformando, ¿cierto? Una evaluación que sea flexible, que se adecue a esas necesidades y características de los grupos mismos. Identificar, por ejemplo, como lo hicimos hoy, cada uno de nosotros cómo aprende y cómo enseña. Ustedes dirán, bueno, pero Jenny no está aplicando yo cómo aprendí y yo cómo aprendo mejor, ¿cierto? Yo dije que yo aprendía mejor escuchando o yo dije que yo aprendo mejor viendo o leyendo y entonces Daniel estará diciendo en este momento, no, pero Jenny no está haciendo nada por mostrar una estructura y yo dije que aprendía mejor por asociación. Y esa es la respuesta, que realmente cuando el ejercicio lo que busca es que cada uno de nosotros haga conciencia para que ustedes puedan de forma independiente asumir ese proceso de aprendizaje como lo que es, ¿cierto? Como un evento personal. Cuando yo hago conciencia de que mi forma de aprender es escribiendo, inmediatamente me paro y tomo los materiales que necesito, así como cuando yo me preparo para ir a un viaje. Yo sé que si yo voy a ir a, no sé, al Nevado, pues entonces me voy a llevar gorro, guantes, voy a llevar algo que comer por si me da soroche, ¿cierto? O bueno, no sé, algo para que no me dé soroche. Es decir, es muy distinta la maleta que yo empaco para diferentes rutas y algo similar pasa cuando uno de los principios de la evaluación, es decir, cuando esa evaluación al inicio implica al estudiante. Cuando el estudiante hace conciencia de qué tanto sabe sobre el tema que vamos a trabajar, tiene la posibilidad de ahí en adelante ir incorporando o ir haciendo a un lado aquello que de acuerdo a su interés, como lo es el aprendizaje, pues sea o no oportuno. Y eso implica una evaluación que sea flexible y que se adecue a las necesidades. Cuando hablamos de una evaluación flexible, no hablamos de hacer una evaluación, 40 evaluaciones, una para cada uno de los integrantes del grupo. Hablamos de ayudar al estudiante a tomar conciencia de por qué lo que yo voy a enseñar, así yo hoy le haya traído 20.000 alternativas, es decisión de él si lo aprendió o no, ¿cierto? Cuando ya posicionamos al estudiante y le damos la responsabilidad del estudiante que requiere durante su proceso, los docentes entramos a comprender que nuestra responsabilidad implica un porcentaje que incluso, tristemente, es mínimo en ese proceso de aprendizaje, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos en que la responsabilidad del aprendizaje del estudiante es casi de un 50%, implica que nosotros nuestra función y nuestro proceso de evaluación estará mucho más implicado y necesita muchas más alternativas que vinculen e incorporen al estudiante en su proceso, que más que yo las haga y las lleve para identificar qué fue lo que él aprendió, ¿cierto? Y esto lo dice Jorge Slava, nos dice, digamos que el porcentaje de aprendizaje del estudiante es en gran responsabilidad, 50% de él, 25% de los factores externos y otros 25% de las alternativas o que brinde el docente. Entonces, nos estamos implicando, profes, en un proceso educativo que cada vez requiere un aprendizaje híbrido, un aprendizaje superficial, un aprendizaje profundo, un aprendizaje estratégico, es decir, otros tipos de aprendizaje que también deben estar implícitos en ese proceso de enseñanza y que buscan otras alternativas de evaluación que son distintas a las memorísticas, por ejemplo,
sin dejar de lado y respetando que hay algunos escenarios y saberes disciplinares que así lo requieren, ¿cierto? Una evaluación que sea integral, que considere los elementos del currículo, que considere tanto a los estudiantes como a los procesos y a los diferentes elementos que se incorporan en él. Mm, Conversábamos, yo no me acuerdo en algún escenario, creo que con algunos profes de ingeniería, y hablábamos sobre algunas herramientas que se pueden utilizar de acuerdo a los saberes disciplinares. Y este es un ejercicio, pues que si bien este tipo de escenarios son escenarios muy amplios, para mí, por ejemplo, como educadora, como pedagoga, es muy difícil entrar a la especificidad de cada uno de los campos disciplinares. Hablamos con los profes de ingeniería, porque ellos decían, lo que pasa es que en las ciencias exactas a veces nos implicamos en escenarios que son muy propios y que requieren rayar y que requieren que el estudiante esté allí, y es válido, ¿cierto? Por eso cada uno de nosotros es quien dentro de su saber disciplinar, quien dentro de la estructura de sus sílabos, cuando esté pensando en esa triangulación de Binks, pues se pueda pensar desde ese saber, esos resultados, cuáles son esos medios y cuál es esa evaluación, ¿cierto? A veces, en muchas ocasiones, pues hemos encontrado profes que digan, bueno, pero yo cómo lo haría, pues si quiere, profe, sentémonos y lo podemos pensar juntos porque realmente la respuesta está en ese saber disciplinar que usted tiene, en el conocimiento del área que usted tiene, en el tiempo que usted crea que le puede asignar a uno u a otro proceso. Y en este sentido, pues pensando precisamente el ejemplo hacia una evaluación que sea sistemática, una evaluación que se vaya desarrollando por etapas y que solamente depende de las realidades propias de cada una de las disciplinas. Pero finalmente una evaluación que sea criterial, es decir, que permita contrastar esos resultados o con los resultados de aprendizaje o con los resultados propios del programa o con algunas competencias que se hayan preparado para este proceso, y al finalizar pues veremos como algunos ejemplos que nos permitirían desarrollar. Yo les pido que vayan guardando sus preguntas, intervenciones o aspectos que ustedes consideren que pueden como sumarse a este proceso, y son completamente bienvenidos por el chat o pueden levantar su manito, que yo tengo aquí pues una pantalla alterna donde puedo ir revisando. Entonces, en este sentido, creo que muchos de nosotros conocemos, en su mayoría, la evaluación tiene una clasificación por su finalidad, por su temporización y por sus agentes, una evaluación que por su finalidad puede ser sumativa o formativa, que aquí es donde está el ejercicio y la reflexión que venimos desarrollando. Si es sumativa, se hará al finalizar el proceso y sirve para tomar decisiones específicas sobre promoción o sobre repitencia. Casi siempre todos los procesos de evaluación conllevan cada uno de estos aspectos, no es que solamente se haga uno u otro. El objetivo es que se logre encontrar un equilibrio, es decir, siempre la evaluación sumativa es necesaria porque finalmente cada uno de nosotros pondera sus notas para poder establecer si el estudiante pues es promovido o no, pero debe ser acompañada, o el deber ser es que sea acompañada de una evaluación que sea formativa y que a lo largo del proceso se permita estructurar, es decir, que nos permite identificar en qué momento va el estudiante para si en el proceso podemos acompañarlo, podemos brindarle otras herramientas para que el estudiante desde su aprendizaje autónomo, desde su aprendizaje dirigido, desde su aprendizaje individual, que también es súper importante y que hace parte, digamos, de la distribución de horas en los diferentes programas, pues el estudiante pueda utilizar y eso acompañe y aporte, ¿cierto? Que esa evaluación formativa en ese escenario de trabajar juntos, pues también implique una responsabilidad del estudiante, pero que se logre identificar desde el primer proceso y no solamente al finalizar, pues no pasó o fue reprobado. Muchos, en su mayoría los estudiantes conocen su proceso, pues, y esto no es una cosa distinta, ¿cierto? Eso no es una cosa nueva que nos hayamos inventado ahora. Sin embargo, para nosotros poder realizar ese acompañamiento, pues es fundamental. No lo lograremos con todos, pero con algunos, muchos sí podremos acompañar y rescatar y lograr, pues como ese proceso de acompañamiento. Y en este proceso de evaluación formativa, una evaluación que se haga al iniciar, donde el estudiante pueda identificar sus condiciones iniciales al enfrentarse al área, al tema, al campo disciplinar que vamos a abordar, teniendo en cuenta que David Kolb pues, nos habla de ese proceso inicial con el que llegamos todos, ¿cierto? De esos saberes previos
que debemos retomar en cualquier proceso de aprendizaje y que son distintos para cada uno de nosotros porque se construyen desde la experiencia vivida. En este sentido, una evaluación inicial, procesual y al finalizar, pues podrá permitir esa trayectoria del estudiante e identificar en cuáles de esos aspectos finalmente quedaron. Y la última, que es por la participación de diferentes agentes, que creo que muchos coincidirán conmigo, que es una de los procesos, si bien en los cuales muchos de nosotros estamos caminando, y lo digo porque sé que con muchos colegas de la universidad hemos venido ya implementando esos procesos de metacognición, de autorregulación del aprendizaje, de autoevaluación, pues permitir una autoevaluación, una coevaluación y una heteroevaluación es un tema cultural, es un tema que nos implica en un camino donde debemos empezar a fortalecerlo juntos, ¿cierto? Porque muchas veces en algunas áreas se aplica, en otras áreas no se aplica, y digamos que conversar y dialogar entre nosotros desde esas redes de maestros nos permitirá empezar a implementar algunos ejercicios de auto, de co y de heteroevaluación a través de diferentes alternativas en las aulas, porque esto permitirá que los estudiantes vean como la consonancia en los diferentes escenarios. Ha sido un ejercicio evaluativo que en muchos escenarios externos y en ocasiones internos a la universidad se han desconocido y por lo tanto se dificulta mucho que los estudiantes puedan hacer, por ejemplo, una autoevaluación a conciencia, ¿cierto? Lo que yo mencionaba ahora es una realidad para todos. A veces los estudiantes dicen, no, pues si esta nota es el 10%, yo me pongo 5, aún sabiendo que su intervención en el proceso. Pero esto implica que esas autoevaluaciones puedan ir articuladas a esos procesos metacognitivos, ¿cierto? Más que a esas actitudes, más que a esa responsabilidad propia, que lo lleven a identificarse, a evaluarse desde ese saber, es decir, qué tanto sé yo, qué tanto utilicé esos recursos cognitivos que tengo en este proceso, qué tanto articulé las herramientas o las técnicas de estudio y fueron coherentes con ese ejercicio que yo estaba realizando, con mi forma propia de aprender. Y esto, digamos que pone como en esa balanza un poco esta situación que nos lleva a trabajar con los estudiantes, un ejercicio que es tan necesario, que requiere de una cultura y como toda cultura, pues requiere un tránsito en el tiempo. Y ya como para concluir un poco lo que hemos venido mencionando, una gráfica que nos permite comprender por qué tanto el proceso sumativo como formativo hace parte de los procesos de evaluación, pero cómo esa evaluación debe ser una evaluación del aprendizaje, es decir, que nos permita demostrar qué aprendieron los estudiantes, y esto se hace a través de los ejercicios pues que hemos venido realizando, como los exámenes, los parciales, el proyecto, el ensayo, y que sin duda alguna llevan a una calificación y a una nota, ¿cierto? Pero que esté acompañado de otros dos aspectos que son relevantes y que se incorporan en ese proceso de aprendizaje, y es una evaluación para el aprendizaje, es decir, una evaluación que permita retroalimentar eso que aprendimos, pero también eso que enseñamos, que nos permita identificar cuáles son esos aspectos que se deben resignificar, esos aspectos que se deben ir transformando en el marco de este proceso de formación, tanto para el estudiante como para nosotros, y una evaluación como aprendizaje, es decir, una evaluación que nos vaya enseñando a aprender, como lo es la autoevaluación, que si bien en el primer momento a lo mejor no será, y lo viví con unos estudiantes el año pasado, el semestre pasado, yo ya cambié de año, el semestre pasado hicimos al iniciar un proceso de autoevaluación, de toma de conciencia, un proceso con unas preguntas metacognitivas. Ahora les voy a mostrar un ejemplo donde ellos podían hacer uso como de se sitúan en este aprendizaje y cómo arrancamos. Y seguro la primera fue como todo, pues no, nada, poco consciente el ejercicio, para los estudiantes a lo mejor poco relevante, pero se va convirtiendo para ellos lo que con constancia se va haciendo en un hábito y en una práctica. Al finalizar, los estudiantes decían, profe, qué tan interesante, o sea, yo nunca había estudiado conscientemente
Y ya de alguna manera, de forma inconsciente, cuando yo me iba para mi casa, me acordaba de las preguntas que usted nos hacía: cómo aprendo mejor, cómo estudio mejor, cuáles son mis técnicas y mis hábitos de estudio. Ellos decían, y eso me sirvió para esta clase, para la otra, para la otra. Cuando yo estudié algo que necesitaba memorizar, iba y hacía un esquema. Y luego, después reflexionaba y decía, ay, estudié como la profe. Entonces, se va generando esa cultura, y la invitación precisamente es apostarle a estos tres aspectos de la evaluación, que normalmente hemos estado muy anclados a la evaluación solo del aprendizaje, pero cuando lo vinculamos con una evaluación para el aprendizaje y como aprendizaje, pues nos permite también no solamente generar en los estudiantes ese desarrollo integral, ese desarrollo de esas habilidades del siglo XXI que necesitan nuestros estudiantes, y que una de ellas es todo el proceso de autoevaluación, de autogestión, de autorregulación de su propio aprendizaje, desde esa concepción misma de que es el docente el responsable de lo que yo debo aprender. Y ya acabamos de, es decir, hacer consciente al estudiante de esto que yo les mencionaba ahora también es fundamental, porque eso de alguna manera mitiga o minimiza esa responsabilidad nuestra que ya está clara y que para nosotros es 10 de 10, pero cómo los estudiantes se involucran en su propio proceso de aprender, ¿cierto? Cómo los estudiantes también comprenden cuál es su meta y cómo construyen esa meta de aprendizaje para llegar allá. Pues que finalmente quien va a ser profesional es él, nosotros ya lo somos. Y nosotros construimos diferentes alternativas en el día a día. Entonces, ¿cómo esa evaluación, como aprendizaje, nos permite evaluar críticamente, no criticonamente, sino de una forma muy crítica, para poder hacer juicios de valor, para poder tomar decisiones y para poder tomar una postura frente a lo que está ocurriendo? Y con eso, digamos que hacemos como una articulación y unas relaciones significativas entre lo que es evaluar y todo lo que se involucra o gira en torno y le apuesta y le aporta a ese proceso de evaluación. Los resultados de aprendizaje, los recursos, el aprendizaje mismo y las formas de aprender, esas acciones que nosotros desarrollamos, esas metodologías y esos objetivos. Y todo encaminado al acompañamiento de esa ruta, ¿cierto? Que la evaluación se permita hacer una carta de navegación donde el estudiante pueda identificar dónde estaba, pueda estructurar la ruta para saber cómo llega, y al final pueda decir, alcancé los resultados esperados, no los alcancé, me involucré. Y esto mmm, implica que sea un ejercicio semanal, ¿cierto? Que cada semana nosotros podamos estar con los estudiantes, bueno, ¿qué vamos a aprender esta semana? Eso cómo aporta a esa meta y eso cómo aporta a esa ruta. ¿Por qué? A lo mejor en algunos aspectos puede ser un ejercicio un poco desgastante, pero lastimosamente no es un ejercicio que se haga desde los primeros años de vida, y también en el marco de la formación continuada en proyección social, pues lo hemos venido trabajando. Precisamente el viernes pasado estuve formando unas docentes de educación inicial del departamento de Caldas, y hablábamos de esas habilidades metacognitivas y hablábamos de esas formas de aprender, ¿cierto? De esas habilidades de pensamiento que son básicas, que se requieren y que se constituyen en la base para que nuestros estudiantes puedan alcanzar esas habilidades de pensamiento superior, justo cuando nosotros los recibimos, que son el análisis, la síntesis, que son la capacidad de indagar, que son la capacidad de hacer un resumen, de establecer un juicio, de participar críticamente, de proponer, ¿cierto? De tener su postura frente a una realidad, a una lectura, y que nos encontramos que muchas veces casi que nos toca arrancar con ellos desde el proceso de observación, de discriminación, que son esas habilidades básicas. Entonces, digamos que en este caso, trabajarlo implicará, si bien con ellos semanalmente, conocer hacia dónde vamos, qué vamos a aprender, es lograr con ellos hacer conciencia. Cuando yo entro al aula y digo, bueno, hoy vamos a aprender esto, y dígame usted, o pensemos o escribamos o rayemos o dibujemos, qué sé yo, cualquier alternativa, eso cómo nos serviría, vamos a encontrar una respuesta.
de los estudiantes, no siempre la misma, y no podrá ser la misma de nosotros, y eso está claro, porque el sentido y el significado es distinto para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo logramos nosotros hacer confluir eso para que el aprendizaje que se desarrolle nos permita que sea evaluado, pero también identificar cómo salen los estudiantes de cada encuentro con cada uno de nosotros? Será entonces esa la ruta que construiremos con ellos en su día a día. Y en este sentido, darle un uso pedagógico a estos resultados, ¿cierto? Un uso pedagógico que esté orientado en el para qué. Entonces hablamos de un proceso de enseñanza y aprendizaje que pasa de estar anclado al qué se enseña y al cómo se enseña y se traslada al quién aprende y al para qué lo aprende, ¿cierto? Entonces, este salto que también estamos dando nosotros en ese proceso evaluativo implica darle ese uso pedagógico a ese para qué. ¿Listo? Entonces está en el primer nivel, acreditar, por supuesto, no podemos nosotros ser ajenos al fin mismo de la evaluación, que es acreditar a nuestros estudiantes para que sean abogados, para que sean médicos, para que sean ingenieros, para que sean educadores, ¿cierto? Para que sean psicólogos, pero al mismo tiempo, ¿cómo logramos articular que esas prácticas de aula se reorienten hacia ese para qué? ¿Listo? Porque son médicos, son psicólogos, son ingenieros, pero ¿cómo hacen uso de lo aprendido? ¿Cierto? ¿Cómo logra un ingeniero desarrollar un ejercicio, no sé, de unas bases de datos? Porque no solo por acreditarlo como ingeniero quiere decir que ese aprendizaje que tuvo y que seguramente cuando lo contraten en una empresa va a necesitar día a día, lo acredita. Ese acreditar implica que cuando hicimos el ejercicio en el aula, él pueda de inmediato ponerlo en práctica. Para comprender cómo se hace en el marco de esos resultados cortos, no esperar a que la acreditación sea solamente cuando él se graduó, sino que en esos resultados cortos se les vaya viendo la utilidad y el uso en cada uno de ellos. Ya más adelante recordará si fue una experiencia significativa. Yo me acuerdo que esto me lo enseñó la profesora Patricia, yo me acuerdo que esto me lo enseñó el profesor Hugo, esto me lo enseñó el profesor Bernardo, pero para que eso suceda, ese para qué debe estar acompañado de una práctica pedagógica que oriente hacia la enseñanza y hacia el aprendizaje. Y en este sentido, las funciones de la evaluación implican que en el centro esté ese proceso de metaevaluación, es decir, todo lo que esté asociado con meta hace referencia a cómo yo tomo conciencia de cómo aprendo, de cómo gestiono mi atención, de cómo gestiono mi evaluación, es decir, de cómo hago una planeación y hago un control de que lo que yo me esté buscando a lo largo de este semestre lo pueda encontrar o lo pueda utilizar en esos diferentes escenarios, y esto implica tener en cuenta unos factores contextuales o externos que hacen parte de esa búsqueda, de ese logro o de esa cúspide que estamos buscando, ¿cierto? Entonces, es decir, no podemos dejar de lado que hay unos aspectos de una educación y una evaluación tradicional que busca esa competencia, el que es siempre 5, el que siempre le va muy bien, a un proceso de evaluación que se permita en el aula, que si yo no saqué 5, entonces sea una fuente de motivación para aprender, para identificar en qué fallé, cómo fue que fallé, y no solamente anclado en una nota, ¿cierto? Un modelo de evaluación que estaba anclado en una cultura de la fiscalización a un modelo de evaluación que permita identificar cómo se puede reformar, cómo podemos reestructurar esas formas de aprendizaje para que le vaya mejor, cómo podemos poner en práctica lo aprendido, porque para eso son las horas de trabajo independiente del estudiante, ¿cierto? Y eso habla de un aprendizaje profundo, pero también es una cultura y eso también se enseña a mis profes. Digamos que hace parte de esos otros aspectos que se denominan habilidades para la vida, que son fundamentales, pero que lastimosamente no hacen parte de nuestra estructura curricular, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones pueden casi ser invisibles, pero son fundamentales. Hay otros procesos que están relacionados con ese proceso formador, con esas funciones administrativas, que es lo que más pesa, aunque ambas son importantes, pero cómo se puede estructurar esa evaluación como un recurso imprescindible, pero que genere un aprendizaje.
Y por último, entonces, una evaluación sumativa y una evaluación formativa como dos procesos distintos, como dos procesos reales y que hacen parte de nuestra práctica pedagógica, pero con un abismo entre las semejanzas y las diferencias, ¿cierto? Una evaluación sumativa que está anclada a hacerse solamente al finalizar y una evaluación formativa que permite que se haga durante, una evaluación sumativa que busca comprobar, por el contrario, la formativa busca mejorar, una evaluación sumativa que busca medir y una formativa que busca, como su nombre lo indica, formar. Una evaluación sumativa que se hace a los estudiantes versus una evaluación formativa que se hace con los estudiantes y una evaluación sumativa que va anclada a los resultados, más una evaluación formativa que va anclada al proceso. Y en este sentido, dos formas distintas, cómo se visualiza en ese proceso de aprendizaje ambas metodologías o formas de evaluación. Entonces, una evaluación sumativa que su meta fundamental es que el estudiante memorice y detrás de la memorización vienen esas habilidades de pensamiento como la comprensión, como el análisis, como investigar y de último en la colita queda crear, queda esa capacidad creativa, ese pensamiento creativo del que tanto hablamos, ese pensamiento divergente, esa capacidad de dar respuesta y solución a eso que ocurre y dar diferentes alternativas versus una evaluación formativa que si bien incorpora estas mismas estructuras y habilidades de pensamiento que son inherentes y que subyacen a cualquier proceso de aprendizaje, pero que implican todas estas funciones como la memorización, como la comprensión, como darle un orden y una estructura a ese orden lógico del pensamiento, como el análisis, esas funciones superiores de pensamiento, la argumentación, la capacidad de indagar y de investigar, que finalmente derivan en una capacidad de crear nuevo pensamiento, de crear nueva información, de crear nuevos aprendizajes que se consolidan con estas estructuras propias de aprender. Entonces, en este sentido, fomentar la capacidad creativa en cualquiera de los saberes disciplinares en los que nosotros nos desenvolvemos implicará esa posibilidad de anclarnos, ahora sí, a diferentes medios y métodos de evaluación que permitirán, seguramente muchos de ellos ya utilizados por ustedes, otros que a lo mejor me falten aquí, y aquí es donde los invito a que ustedes nos ayuden allí, puede ser por el chat o puede ser participando, con cuáles otros distintos de los que están aquí, pues ustedes han utilizado en los escenarios de aula, ¿cierto? Entonces, esos métodos y medios de evaluación que básicamente se convierten en el producto que nos permite alcanzar con los estudiantes ese proceso de aprendizaje creativo, ese proceso de aprendizaje significativo, pero que nos permiten demostrar qué es lo que han aprendido los estudiantes. Entonces, digamos que en el marco de esos medios de evaluación, pues los tres más reconocidos que son el escrito, el oral y el práctico, que implican esa forma, pues cómo se va a entregar, es decir, cuáles son esos medios que vamos a utilizar. Pero a estos medios digamos que los acompañan algunas técnicas que ya son estructuradas como esas estrategias específicas que nosotros los docentes utilizamos para reunir esa información y habla de esos productos y esas evidencias que los estudiantes tienen que crear desde cualquiera de los medios mencionados con anterioridad, pero que implican que el estudiante participe. Hay algunos elementos o algunas técnicas de evaluación que implican la participación del estudiante y otras que no, ¿cierto? Hay algunas técnicas propias que podemos nosotros identificar, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos la revisión. Hay otras, como las que mencionábamos anteriormente, que incluyen al estudiante y que implican ese proceso de evaluación. Pero estas de participación con el estudiante, yo creo que hay una que es fundamental en la que quiero hacer énfasis y tiene que ver con esa evaluación colaborativa. Es una evaluación que es poco utilizada, pero que es una de las más necesarias en nuestros escenarios sociales, educativos, familiares y demás. ¿Sí? Porque es una evaluación que implica el desarrollo de esa empatía, que implica la capacidad de crear escenarios de aula acogedores, empáticos, escenarios de aulas donde los estudiantes sientan bienestar. Y creo que es un ejercicio que también conversaba con unos estudiantes hace poco, la frialdad
que se genera en las aulas en este momento a veces da terror. Un estudiante no llega y los compañeros no preguntan qué le pasó, si fue que llegó, si ya no existe, qué ocurre, ¿cierto? Y muchas veces nos ocurre a nosotros los docentes. Cuando llegamos al aula, empezamos nuestra clase y ni siquiera nos percatamos de que un estudiante ha faltado en dos clases, no ha llegado. Eso hace parte de esa evaluación colaborativa. Como nosotros también nos ocupamos de esos otros aspectos que son humanos, que hacen parte de la persona independientemente de cualquier profesión, ¿cierto? Cada uno de nuestros estudiantes que llegan al aula leen en nosotros y esa evaluación lo decían los estudiantes, ¿cierto? Hay una evaluación que es corporal, cómo el docente se para frente al estudiante, cómo utiliza su cuerpo para transmitir ese mensaje o para compartir con los estudiantes esa información, hace parte también de eso que nosotros estamos formando en ellos como profesionales. Cuando los profes de ingeniería entran al aula, no entra el profe Germán, no entra el profe Alejandro, no entra el profe Diego, entra el ingeniero. Cuando entra el contador o el profesor de contaduría a dar la clase, más que el profesor entra el contador, entra el administrador, entra el doctor en medicina. Entramos desde nuestras distintas profesiones bajo el rol de docentes, pero somos profesionales, somos un modelo a seguir para ellos. Entonces, esa forma de cómo trabajamos y cómo potenciamos esas habilidades para la vida que hacen parte de esa evaluación que no está escrita, que no se trabaja en los contenidos y que a veces nos perdemos de ella por estar trabajando con evaluaciones memorísticas, también son fundamentales y hacen parte de nuestra razón de ser y de hecho de uno de los pilares de formación de nuestra institución. Entonces, Rebeca Nijovic nos habla de algunas evidencias que nos pueden ayudar a recoger estos tipos y formas de evaluación. Es una forma sistemática que nos permite realizar ese juicio de valor y tomar una decisión, como lo decíamos momentos atrás, pero realmente ella nos habla de 4 tipos de evidencias. Unas evidencias de desempeño que nos ayudan a identificar como esos comportamientos o esas acciones. Digamos que esta es una evidencia que aplica un poco más para ciencias que no son tan exactas, que implicarían, digamos, de alguna manera formas de comportamiento frente a diferentes reacciones. Asumo yo en ciencias de la salud, en ciencias sociales, ¿cierto? Pero como lo mencionaba ahora, la idea es que cada uno de ustedes pueda ir identificando en cuáles de estos se puede sentir leído desde su saber disciplinar o no, que también es muy válido. Algunas evidencias de conocimiento que estas buscan específicamente que el docente logre identificar si el estudiante comprendió algunos conceptos, algunas teorías, algunas técnicas que son fundamentales, pero más si las comprendió y memorizó es cómo logró interpretarlas y argumentarlas, es decir, cómo logra proponer lo que esas teorías están implementando o están mencionando, ¿cierto? En aras como de potenciar un poco esas formas distintas del aprendizaje. Hay estudiantes desde sus formas diferentes de aprender que no se les da la memorización en algunos escenarios. Y si el saber disciplinar lo permite, entonces es válido. ¿Por qué lo menciono? Pues porque sé que para nuestros compañeros, por ejemplo, de ciencias jurídicas, las leyes deben ser claras. Para nuestros compañeros de ciencias de la salud, pues hay unos pasos que no dan lugar a otra interpretación. Es que yo lo pensé así, no, es así y esa es la estructura y es válido, ¿cierto? Pero pensar también cómo el estudiante logra argumentar, mencionar y proponer, y en este caso, por ejemplo, proponer otras formas de aprenderlo, proponer otras formas de memorizar su procedimiento, también hace referencia a otras formas como de comprender esas teorías y esos hechos. Hay unas evidencias que están relacionadas con los productos y estas están, digamos que articuladas un poco más a esos aspectos que permiten observar cómo fue ese proceso, si se desarrolló, si tenían que presentar un proyecto final, entonces si lo cumplieron, si lo entregaron, si hubo claridad como en los estándares que se propusieron. Y por último, desde ese saber ser y desde ese saber convivir, estas evidencias sobre actitudes, esas actitudes que como profesionales finalmente dan cuenta de esos valores y de esa capacidad, no solamente de saber saber, sino de saber hacer y de saber convivir con el otro, que insisto y reitero, es uno de los aspectos más necesarios en nuestras aulas. Muy bien. Entonces, ahora sí,
Aún algunas técnicas y estrategias. Yo sé que en estos escenarios de formación este es el momento más esperado, sin embargo, quiero reiterar que pues, las técnicas y estrategias mencionadas aquí y algunas con las que ya vamos a empezar a interactuar, digamos que quien les da el norte y quien les da el sentido es cada uno de nosotros desde sus saberes y desde esos resultados de aprendizaje propios de cada una de las áreas en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Entonces, pues aquí tenemos algunas técnicas que se han construido, digamos que a lo largo de toda esta trayectoria educativa, básicamente tres, seguramente hay muchas otras, si ustedes tienen otras que conozcan, pues los invito allí como a dejarlas en el chat o a contarnos cuáles son. Entonces, la primera de ellas es la técnica de la observación. Esta técnica pues permite a través del uso de diferentes instrumentos identificar, digamos, de alguna forma un poco objetiva cómo los estudiantes logran alcanzar y logramos identificar cómo esos conocimientos o esas habilidades o esas actitudes que ellos logran desarrollar en diferentes procesos, ¿cierto? Que se hayan planteado. Esta técnica viene acompañada por tres estrategias, tres que les compartimos, seguramente habrán muchas otras. La primera de ellas es la lista de cotejos, se las voy a mencionar y ya enseguida nos vamos para el proceso práctico, como para que podamos mirar, pues en aras del tiempo no alcanzaríamos como a verlas todas, pero ya les cuento un poco algunas de ellas y de las otras, pues ya desde ese aprendizaje profundo, ustedes dónde pueden buscar o profundizar esta información. La lista de cotejo, la escala de calificación por rango de valores y la rúbrica son tres de esas técnicas de observación que para nosotros como docentes pueden ser muy útiles cuando lo que nosotros queremos es observar en una sustentación de los estudiantes, en una presentación de un proyecto, en cualquier ejercicio que nosotros propongamos en la presentación de un estudio de caso, en un foro, en un debate, en fin, si lo que nosotros queremos es observar cómo el estudiante hace uso de esas habilidades, de esas actitudes y de algunos conocimientos que puedan ser observables, pues cualquiera de estas tres se pueden utilizar. Otra técnica es la técnica de evaluación de desempeño. Yo creo que esta técnica, muchos de nosotros la hemos utilizado. Básicamente aquí lo que buscamos o lo que busca esta técnica es que el estudiante pueda demostrar sus conocimientos o habilidades frente a una respuesta o frente a un producto, ¿cierto? Lo que nosotros evaluaríamos desde esta técnica es lo que el estudiante puede hacer, ¿cierto? ¿Cómo hace uso? ¿Sí? Entonces, digamos que la técnica de observación, aquello que se pueda identificar, ¿cierto? Pero en la técnica de evaluación de desempeño busca más es el saber hacer. ¿Cómo hace uso de esa información? Y ese hacer uso, pues habla más de una competencia, ¿cierto? La puesta en práctica de ese conocimiento o de eso que se adquirió. Aquí hay, digamos que un poco más de opciones o posibilidades, muchas de ellas utilizadas por nosotros, portafolio, el diario de clases, el debate, organizadores gráficos, algunos textos que permitan identificar en ellos similitudes o diferencias. Y aquí me disculpo que hay un error en el 11 y es la pregunta. Con esta vamos a enfatizar un poco porque es uno de los aspectos o formas que más estamos utilizando en este momento en nuestra plataforma virtual. Y la última técnica es la técnica de pruebas objetivas. Esta técnica pues también es muy utilizada, normalmente es la que conocemos nosotros como las preguntas tipo prueba saber o tipo ICFES, que son preguntas que están elaboradas y que no dan lugar a dudas porque tienen una respuesta correcta. El estudiante básicamente para ellas tendría que responder de acuerdo como la estructura de la pregunta está o de la prueba está, ¿cierto? A diferencia de las anteriores que dan la posibilidad como de estructurar el alcance, de estructurar un proceso, esta de técnicas y pruebas objetivas, pues es aplicada cuando definitivamente, como lo mencionaba yo ahora, el estudiante debe aprender sí o sí y no es negociable. Hay algunos aprendizajes que no se pueden como justificar ni medir desde otros aspectos. Bueno, entonces, una vez
terminamos esta parte teórica, me gustaría 5 segunditos abrir como el debate, sus micrófonos, cómo vamos, preguntas que se generen o alguien que quiera complementar de pronto desde estas técnicas y herramientas, alguna que conozca y que se me haya pasado. Bueno, entonces a ver si están por allí, a ver, cada uno hágame una reacción, hágame un guiño, mándeme un mensaje, Aquí estamos, salúdeme, aquí estamos escuchando muy atentamente los profe conceptos. Rocío. Y muchas gracias por los conceptos porque realmente son muy pertinentes para el trabajo que nosotros realizamos con nuestros estudiantes. Bueno, profe, muchas gracias. Ujú. Muy bien. Bueno, gracias, profe Jimena, gracias, profe Jairo, profe Rocío. ¿Usted tendría alguna pregunta? No, ya, no, por ahora no, todo bien. Gracias. Listo. Bueno, señora. Bueno, profe Jairo, muchas gracias también. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ponernos manos a la obra. Ay, Andrés Felipe, adelante, que había levantado su mano. No, profe, no, Jenny, muchas gracias. He estado pendiente de la charla y he aprendido bastante. Siempre iniciando la docencia son muchas cosas que no tiene uno en cuenta. Andrés, ¿de qué facultad nos acompaña? De ingeniería, Ah, bueno, Andrés. Bueno, bienvenido, qué bueno. Claro que sí. sí. Ese es el objetivo de estos escenarios. Profe Juan Pablo, en la investigación que se realizó, estuvieron estudiantes, se sacó un muestreo de todos los estudiantes de la universidad, de cada una de las facultades, ¿cierto? Se sacó un muestreo de todos los estudiantes y se tomaron por facultades. Bueno, entonces les voy a compartir ahora sí para que pasemos a un ejercicio práctico. Primero, quiero invitarlos a que participemos en este proceso en este formato de autoevaluación. Como les contaba ahora, es un proceso que nos permite identificar en cada uno de nosotros algunas habilidades, ¿cierto? Personales. Aquí no es un ejercicio que nos lleva a identificar qué tanto dominamos un concepto o un saber específico, sino que habla más de ese proceso de autorregulación y ese proceso de metacognición. Entonces los invito a leer el código o a ingresar al enlace que les acabé de compartir por el chat. Profe Juan Pablo, su pregunta con respecto al acceso es acceso a los nombres de los estudiantes que participaron o a los resultados. Porque si es acceso a los resultados, claro que sí. Pues muchos de ellos los compartidos aquí y aparte de ello un documento que le puedo compartir que se llama Autorregulación del Aprendizaje, que fue el documento derivado, pero está también en la biblioteca de nuestra institución. Ya enseño. Aquí está, profe Juan Pablo, si me está viendo allí. Este documento, no sé si lo alcanza a ver, Autorregulación e Investigación de Habilidades en Trayecto. Este es no, profe, los nombres de los docentes, de los estudiantes que participaron en ingeniería no los tengo, pero este libro es el libro que se deriva, el producto de esa investigación, y allí se cuenta mucho mejor, entonces, de una forma más detallada, cuál es el muestreo, cómo se tomó a los estudiantes, ¿cierto? Cuáles fueron como los criterios. Está en la universidad, en el repositorio de la universidad, por si usted desea ir a consultarlo o también yo se lo puedo facilitar.
Sí, los resultados, claro, profe. En ese libro están todos los resultados producto de esta investigación. Si quiere, se lo facilito o lo podemos, o lo puede buscar ahí en la biblioteca. Bueno, entonces, con respecto, ya le voy a escribir aquí, profe, ¿cómo se llama? Se llama autorregulación e investigación. Claro que sí, profe, ya le comparto cuáles son las que vamos a trabajar. Muy bien, entonces, así se llama, profe Juan. Bueno, estas preguntas que ustedes acaban de responder, me gustaría que alguno de ustedes nos contara, por favor, cuál de estas preguntas o se le facilitó más responder o se le dificultó más responder. Una de dos. ¿Y por qué? Para mí todas fueron como claras en el enunciado, porque casi que es como desde lo que yo hice durante este rato que hemos estado acá, mientras me preparaba para recibir como la charla y en el desarrollo de la misma, porque creo que nosotros como docentes, o yo que llevo tantos años, uno siempre reflexiona sobre cómo aprenden nuestros chicos, cómo ayudar para que mejor potencien todas esas competencias. Y este encuentro creo que me reforzó lo que trato yo de trabajar con mis chicos frente a la evaluación y a la coherencia que yo debo de tener, porque sí pensé en cómo entiendo yo este proceso de evaluación y cuál es el que realizo. Entonces creo que para mí sí fue muy pertinente. Estas preguntas las entendí sin ningún inconveniente. La última, Yo, la que coloqué es que cuando dice que sí, como que voy a reorganizarlo, pues en este momento lo puse en menos porque pues apenas estamos en el curso, pero eso sí será futuro, ¿cierto? De cómo que dice, ¿dónde? Una que decía que organizar como lo recibido. Entonces yo creo que sí queda, para mí queda muy importantes reflexiones de cómo seguir reajustando la metodología para ese logro de los aprendizajes de los chicos. ok. Bueno, profe, muchas gracias. Hay un aspecto muy importante que menciona la profe Rocío y tiene que ver con esa reflexión sobre el propio aprendizaje, que es un aspecto, yo creo que de los cuales insistentemente mencioné, ya profe Beatriz Amaya le doy la palabra, durante el proceso, porque implica esa capacidad de llevar a nuestros estudiantes a la reflexión de la acción, no solamente al iniciar qué tanto sabemos, sino al finalizar con qué nos vamos y cómo podemos hacer uso de esa información en diferentes escenarios, pero en el marco de una evaluación del aprendizaje como aprendizaje y para el aprendizaje, para nosotros también es importante al terminar cada proceso de intervención con los estudiantes, tener esa oportunidad de reflexionar sobre cuáles son esas herramientas o esos elementos que podemos resignificar. Profe Beatriz, adelante. Bueno, yo reflexioné principalmente sobre mi propio proceso de aprendizaje. Yo me dedico a ser médica pediatra, obviamente soy profesora del programa de medicina y pues todos hemos visto y hemos escuchado ese suceso desafortunado de esta semana con una compañera médica pues que por la afectación de su salud mental decide acabar con su vida y eso nos ha llevado a reflexionar. Yo pienso que a todos los de esa área, cómo fue nuestro proceso y cómo mejorar para que nuestros estudiantes no pasen por eso. Definitivamente en medicina nos acostumbramos a las jerarquías, a aprender de memoria, muchas de las cosas que mencionaste hoy y siempre hemos pensado que no hay otra manera
de formar, ¿cierto? Y formar bajo presión, con estrés, con angustia, pues definitivamente no es la mejor vía, ¿sí? Entonces me parecía súper importante reflexionar sobre mi propio proceso y tratar de construir con el encuentro maneras de cómo evaluar a nuestros estudiantes y cómo acompañarnos en ese proceso. Entonces, yo creo que la formación para nosotros cada día es más necesaria y más importante. Gracias. Total, profe. Bueno, primero, qué bueno conocerla. Muchas gracias por encender su cámara. Qué rico que pueda estar acompañándonos en estos procesos. Y lo que usted menciona es fundamental. Yo creo que ese relacionamiento de esas circunstancias y de ese día a día es lo que nos lleva a consolidar y a configurar esas prácticas y esos escenarios educativos. Allí es donde se logra realmente esa triangulación que nosotros tenemos como funciones sustantivas, cómo logramos traer esos escenarios del contexto y también en lo que nos menciona Francesco Tonucci, que nos habla de esa capacidad de tener el aula abierta, ¿cierto? Un aula que permita que se converse con esas realidades y esos contextos que finalmente es lo que nuestros estudiantes verán en su día a día y allí ya no estaremos los docentes. Bueno, una profe, a ver, ya les digo, una de las profes me preguntaba en el chat específicamente más o menos cómo podíamos acceder a estos diferentes instrumentos. Creo que era la profesora Eridia. Entonces, profe, yo les voy a compartir, les vamos a hacer llegar desde el instituto con la profe Daniela a los correos que ustedes cuando se inscribieron este documento, pues solamente les tomé un pantallazo, pero es un documento que construimos desde el instituto con los estudiantes de las diferentes maestrías sobre estas herramientas y técnicas de evaluación que yo les mencionaba ahora. Entonces, cada una de estas herramientas y técnicas está construida desde esta estructura. Entonces, ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es la herramienta? ¿Qué es un ejemplo? ¿Para qué se usa? ¿Cómo se elabora? ¿Y cómo podemos valorarla posteriormente? Entonces, es un instrumento que si usted dice, por ejemplo, me gustaría mucho implementar la técnica de observación, específicamente la lista de cotejo. Entonces, ¿cómo hacer la lista de cotejo o una escala por rango de valores? Necesito asignar unos valores a un área específica. ¿Cómo lo puede hacer? En este instrumento que les vamos a compartir, ustedes podrán tener el ejemplo. Y si en algún momento hay alguna duda o alguna inquietud, con mucho gusto, no duden pues en comunicarse o conmigo, con alguno de mis compañeros del instituto, nos tomamos un cafecito y juntos podemos con todo cariño pues poder como construir desde esas realidades y desde esos saberes. La rúbrica hace parte, bueno, vamos a hacer el ejercicio con algunos muy corticos, pues porque el tiempo también se nos va como acabando, pero algunos ejercicios que podemos estructurar básicamente desde la técnica de observación también. La rúbrica es un ejercicio que para mí es uno de los ejercicios más completos y significativos en los escenarios evaluativos porque a través de unos criterios de evaluación y unos niveles de desempeño nos permite identificar qué tanto han alcanzado nuestros estudiantes diferentes aspectos relacionados específicamente con esas áreas que nosotros desarrollamos. Entonces, la estructura que ustedes pueden ver en pantalla es como la estructura de la rúbrica. Me disculpo con aquellos que ya la han utilizado. Para quienes no han tenido la oportunidad de utilizarla, se establecen unos criterios y a cada uno de esos criterios se le asignan 3, 4, 5 niveles, dependiendo de cómo usted lo considere, y esos criterios que se van desarrollando, esos niveles de desempeño para cada criterio nos permiten identificar y partir de la base de que el estudiante lo cumplió o de manera muy incipiente o de una manera muy alta, pero somos nosotros quienes podemos estructurar esos niveles o esos rangos de desempeño para cada criterio. Aquí en el ejemplo, pues está hablando de creatividad y de innovación. ¿Qué tanto logró el estudiante desarrollar ese criterio de creatividad e innovación específicamente en el proceso que se estaba identificando, ¿cierto? Y nos habla de
en un primer y en un segundo nivel, pues un proceso el primer nivel una ausencia, el segundo nivel un proceso muy bajo, pero ya el tercer y el cuarto nivel nos habla de un proceso de autorregulación, es decir, de esa capacidad de comprensión de lo que se estaba realizando. Cuando hay una comprensión y un saber hacer, pues se establece esa capacidad de uso. Y algunas herramientas digitales que nos pueden ayudar en esta función, una de ellas se llama Rubrik. Se las voy a compartir en el chat y los invito para que ustedes puedan acceder en este momento a ella. Deben loguearse, por supuesto, para poder utilizarla. Y aquí les muestro un poco cómo se desarrolla, cómo se trabaja. Entonces, con esta herramienta me parece pues que es una herramienta que nos permite estructurar, crear las rúbricas. Lo único que nosotros necesitamos, bueno, ya una vez ustedes creen ahí y se logueen, ella nos permite crear una rúbrica. Entonces, educación superior, aquí nos pone pues como a identificar de qué nivel estamos trabajando, seleccionamos qué área de conocimiento, en este caso darle ciencias sociales y humanas, el nombre del programa. Voy a poner uno rápido, psicología. Mis compañeros de psicología, yo no soy de psicología, pero hago parte de ciencias sociales y humanas. Aquí hay un aspecto fundamental que los invito ya a que en otros escenarios ustedes puedan trabajarlo, y es que él nos nos sugiere diferentes tipos de rúbricas, y aquí nos muestra la descripción de cada una de las rúbricas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una rúbrica analítica? Entonces, por ejemplo, me gustan mucho las rúbricas escalares, que fue la rúbrica que yo les acabo de mostrar, que nos indica algunos niveles de desempeño específicos. Entonces, ¿cuál es el tema a evaluar? Entonces, aquí le vamos a poner didácticas y evaluación. Unos resultados de aprendizaje específicos. Entonces, le voy a poner los resultados de aprendizaje voy a poner los resultados de aprendizaje del módulo que oriento de didácticas y evaluación. Perdón. Pero se quiere tomar su tiempo. Bueno, si alguien tiene allí a la mano, me lo puede compartir, por favor. Se quiso revelar en este momento. O si alguien ha podido realizar su rúbrica y descargarla, nos compartan. Vamos a poner aquí. Escenarios de evaluación que dan respuesta a las necesidades del contexto. Yo voy a poner otro. Sale de los en mención, por ejemplo. Entonces, acá vamos a hacer 3 aspectos que nos pregunta, y es si nosotros queremos activar los criterios relacionados con la diversidad, con la equidad y con los pueden dejar desactivados. Y el sistema entonces inmediatamente nos crea la rúbrica. Ustedes pueden poner sus indicadores, sus resultados de aprendizaje, y lo que me gusta de este tipo de rúbrica escala
a escala es que nos pone los niveles de desempeño para cada uno de esos aspectos a evaluar, es decir, establece los diferentes criterios para cada uno. Entonces, genera escenarios de evaluación que den respuesta a las necesidades. Entonces, nos habla de un desarrollo de estrategias de evaluación pertinentes y adecuadas, o que identifica las necesidades de evaluación y las adapta al proceso a dichas necesidades, o que el estudiante establece la capacidad para crear y aplicar instrumentos de evaluación efectivos y acordes al contexto. Y a estos ya le generamos nosotros esos niveles de puntuación que nos permitan pues establecer con los estudiantes otras formas de evaluación. A mí me gusta mucho, por ejemplo, utilizar la rúbrica cuando los estudiantes van a hacer una exposición en el ejercicio, por ejemplo, de taller de investigación 1, que es el que oriento, pues el producto final es la investigación completa o el ejercicio de investigación, y allí yo comparto con ellos criterios de evaluación, la rúbrica al iniciar, para que ellos sepan pues cuál es el proceso que se va a evaluar o que se va a desarrollar. Me cuentan si lograron desarrollar su propia rúbrica o si hay alguna pregunta, pues es un ejercicio que tiene muchísimas alternativas, uno puede asignarle la puntuación o uno lo puede descargar y ya darle sentido y estructura de otras formas, y tal como el ejemplo que estaba aquí estructurado inicialmente. Otro de los ejercicios que quería compartir con ustedes son las buenas preguntas de Ramón Longoria. Ramón nos habla de algunas preguntas que son fundamentales desarrollar en el aula, que son distintas a la técnica de pruebas de medición. Las buenas preguntas son esas preguntas que se desarrollan durante las sesiones de clase, que tienen unas cualidades que para Longoria están relacionadas con que sean reducidas, que no sean muchas, que sean muy profundas y que inviten a los estudiantes a pensar, que permitan articular esos desarrollos teóricos que estamos trabajando con esas realidades propias y actuales, y que sean unas preguntas que sean útiles y que encaminen ese desarrollo de aprendizaje. Y aquí hay algunas preguntas que quiero dejarles. ¿Qué tipo de preguntas hacen ustedes, profes, en el aula? ¿Usted es un periodista? ¿Usted es un detective? ¿Es un juez o es un inventor? Y con base en este proceso, pues entonces, o en estas preguntas, podemos ubicarnos cada uno de nosotros en ese rol que desempeñamos. Esas preguntas que nosotros hacemos en el aula son tipo periodista, es decir, le preguntamos a los estudiantes qué, quién, dónde, cuándo, qué pasó primero, qué pasó después, como en un orden secuencial. Preguntamos cuáles son los personajes, cuáles son las características, o hacemos preguntas tipo detective. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que causó eso? ¿Qué mensaje se quiere transmitir al autor? ¿Por qué el estudiante o por qué piensa eso? ¿Qué ocurre? Es decir, retomando como más información, y no solamente el tipo periodista que busca una respuesta, sino el tipo detective que implica indagar un poco más allá sobre esas formas de comprender del estudiante, o sobre esos juicios o argumentos que el estudiante pueda dar. O las preguntas tipo juez, que están dirigidas hacia qué piensa el otro. Entonces, ¿tú crees que estarías de acuerdo con? Claro, profe, que le compartimos esta presentación. ¿Cómo sabes qué? Es decir, esas preguntas tipo juez indagan un poco más hacia el estudiante, y si hay compañeros aquí de ciencias jurídicas, me disculpan un poco allí si de pronto tomamos como aspectos propios de su rol, pero implican indagar mucho más sobre no solo qué pasó, sino el otro qué está pensando, cuál es su postura frente a un aspecto, y son unas preguntas que invitan al argumento y que invitan a tomar postura frente a una situación. O por último, unas preguntas tipo inventor, que convocan mucho más al desarrollo de ese pensamiento crítico y creativo, que es uno de los aspectos que buscamos más en los escenarios educativos, que llevan a los estudiantes, más que a memorizar respuestas, a generar preguntas sobre su propio proceso de aprendizaje. Y por eso la autoevaluación que ustedes llenaban ahora es una autoevaluación que tiene que ver más con su forma de enfrentarse a este aprendizaje y a este taller, más que con lo que se lleva y lo que aprendió, porque cuando hay una identificación que genera ese pensamiento crítico y creativo frente a
pues es fundamental, mucho más en este momento donde enfrentamos un proceso de aprendizaje que es abierto, un proceso de aprendizaje móvil donde los estudiantes tienen la información a un clic, y en los escenarios de aula Longoria nos invita es que en esta época digital y en esta época de transformación digital donde las tecnologías de la información están a la mano de los estudiantes, los escenarios de aula se convierten en el desarrollo de respuestas y preguntas tipo juez, tipo inventor, tipo detective, que permitan que el estudiante se ponga en situación como qué harías si esto pasara, si tú fueras esa persona, como lo decía ahora la profe Beatriz, ¿cierto? ¿Qué harías tú o qué harían ustedes si fueran o si estuvieran en ese caso o si tuvieran este rol? Porque es una realidad, porque llegamos al aula y a veces ni siquiera le preguntamos a los estudiantes qué opinan de lo que ocurrió, qué pasó, sino que llegamos a seguir con nuestro contenido estructurado, ¿cierto? Con lo que traíamos para hoy, cuando hay otras realidades del contexto que si las traemos al aula pueden resultar un poco más significativas, ¿cierto? Ese juego de roles que para los niños era disfrazarse del bombero, del profesor, ahora en la educación superior implica un juego de roles frente a esas diferentes formas de ser en sociedad. Y uno de mis estudiantes de la maestría decía en estos días, lo que pasa es que el aula es una mini sociedad. Y en esa mini sociedad tenemos la oportunidad de, a través de estas preguntas de Longoria, generar procesos de discusión y llevar a nuestros estudiantes, a nosotros tipo inventor, a llevar a desarrollar ese aprendizaje creativo, ese aprendizaje crítico, ¿cierto? ¿Qué habría pasado si? Es decir, si hay otra forma de hacerlo, ¿cómo lo harías? O la última pregunta, ¿cómo tú lo harías, cierto? ¿Cómo tú responderías? Y eso nos habla también de un proceso muy empático de ponernos en la situación y de pensar que en algún momento pues puede ocurrirnos o cuando seamos profesionales o sencillamente en cualquiera de los roles que en la sociedad desempeñamos. Este documento también se los voy a compartir. Es tomado específicamente del texto de las buenas preguntas de Longoria y aquí nos habla específicamente y nos ponen algunos ejemplos de esas preguntas que podemos hacer en diferentes escenarios. Es un material que ha sido construido pues con los mismos estudiantes y que por supuesto ponemos a disposición de ustedes. Otro de los recursos que en este momento estamos utilizando mucho a propósito de la construcción de los módulos virtuales son los cuestionarios, la formulación de un banco de preguntas que estamos haciendo para los diferentes módulos construidos, y este banco de preguntas pues nos permite, de acuerdo como a los acuerdos mínimos para cada uno de los créditos y módulos construidos, formular un banco de 20 preguntas o un banco de 15 preguntas, ¿cierto? Entonces está haciendo un recurso muy interesante, pero resulta que estas preguntas que sí aluden un poco más a esas preguntas estructuradas y a esa tercera técnica que veíamos ahora, tienen una estructura que nosotros la hemos desarrollado desde el instituto y nos ha resultado, digamos, un poco asertiva y nos ha gustado porque permite como esa conversación con los estudiantes y es son unas preguntas que tienen una estructura conformada por 3 características. Un enunciado que permite indicar el tema sobre el cual se está trabajando, una afirmación que puede estar consolidada en forma de la pregunta, que afirma o desmiente o niega lo que se va a, según las respuestas, es decir, la pregunta que se está haciendo, y unas opciones de respuesta, que para este caso pues hay 4 opciones. Entonces, la opción 1 de pregunta es acerca de un texto distinto. En este caso tomé un texto de Sergio Tobón donde nos habla de la evaluación por competencias. Entonces el enunciado básicamente retoma un aspecto del texto específicamente, por eso se cita allí, se hace una afirmación, entonces dice, dado lo anterior, ¿cuál de los siguientes tipos de evidencia no menciona el texto del autor? Es decir, ahí ya se está afirmando que uno de ellos no hace parte del texto. Y las opciones de respuesta entonces mencionan las 3 alternativas que tenía el texto y una que no es. Y la segunda opción es una opción que ha sido muy, muy enriquecedora para nosotros, que es una forma de preguntar distinta que nos lleva al desarrollo de ese pensamiento crítico y creativo. Y aquí me gustaría que alguno de ustedes me ayudara, por favor, con la lectura de esta pregunta. Y diciendo cuál cree que... bueno, no, ya diciendo no. Ya está la respuesta subrayada. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo, Rosa. sí, señora, gracias.
Bueno, dice, opción 2, enunciado. En las prácticas educativas tradicionales, el estudiante asume un rol pasivo, limitándose a recibir información sin una participación en su proceso de aprendizaje. Afirmación. En este sentido, el nombre del periódico que representa el rol del estudiante como receptor de información es A, El Tiempo, B, La República, C, El Espectador, D, El Nuevo Siglo. Muchas gracias, profe Rosa. Con gusto. Entonces, esta es una opción de preguntas que sí, como lo dice el profe Jairo, son muy relacionadas con esas pruebas tipo saber, claro, con esas preguntas tipo saber. Pero esta segunda opción, digamos que la primera opción se estructura de acuerdo con este proceso, pero la segunda opción, aunque guarda la misma estructura, es una alternativa que nosotros hemos tomado para descolocar un poco esa estructura de la pregunta que está enfocada a aprendernos a memorizar un texto específico, ¿cierto? La primera habla de un texto de Tobón, que seguramente si el profe la pone, pues habrá trabajado el texto en la clase, pero la segunda habla de las prácticas educativas tradicionales, que en mi caso, por ejemplo, esta es una pregunta que tomé de uno de los cuestionarios que le pongo a mis estudiantes en didácticas y evaluación, que es un módulo de maestría. Hablamos de cuáles son las prácticas inadecuadas, hablamos de cuál es el rol que tradicionalmente esas prácticas tradicionales ubican al estudiante desde lo pasivo, el docente como único dueño de su saber, pero además lo relacionamos con situaciones, en este caso con periódicos, nombres de periódicos que son conocidos, y muchos de los estudiantes dicen, profe, había uno, por ejemplo, con nombres de libros, y los estudiantes me respondían, profe, lo que pasa es que yo no me leí el libro y por eso no sé cómo responder. Entonces, es cómo descolocamos a los estudiantes de esas prácticas tan tradicionales y que están acostumbrados. Y me pasaba también, por ejemplo, con el profe de mi hija Isabela, que está en cuarto. El profe me decía, estaban estudiando los tipos de palancas, tipos de poleas, bueno, no sé. Y el profe me dijo, yo quedé muy preocupado con la respuesta de los niños en el cuestionario. No sé si fue que yo pregunté de forma equivocada, pero o que los estudiantes no me entendieron, ¿ok? Y él mostraba, digamos, ejemplos y las respuestas. Yo le decía, no, profe, usted no está equivocado. Estamos equivocados todos, porque estamos respondiendo a un sistema educativo tradicional que nos lleva a memorizar, ¿cierto? Ponemos a los niños a que se memoricen cuáles son las palancas, los tipos de palancas, para qué sirven, pero nunca hacer uso de esa información. Y las preguntas del profe era, si un palo tiene un peso en este lado y en este lado tiene otro, ¿dónde debe ir la palanca? En fin, bueno, no me acuerdo. Entonces, los estudiantes tenían que hacer uso de la información. Entonces, esta opción 2 es una opción que, por supuesto, para nosotros los docentes implicará en la formulación un poquito más de trabajo al redactarlas, al organizarlas, pero de verdad que poner 1, 2, 3, ir formando a nuestros estudiantes en estas formas de pregunta es fundamental, porque siempre estamos acostumbrados a memorizar, ¿cierto? Aprender. Específicamente estas en segundas hablan precisamente de ese tipo de preguntas tipo juez, ¿cierto? O tipo inventor, como el estudiante tiene que tomar sus aprendizajes para hacer uso de ellos en diferentes escenarios. Bueno, y aquí pues algunos ejemplos de la lista de cotejo. Como les voy a compartir la presentación, ustedes pueden identificar cómo en cada uno de esos procesos, cómo pueden hacer uso de ellos. Profe Alejandro, sí, yo creo que el profe Alejandro nos menciona en el chat que sería muy importante que en cada semestre los docentes tuviéramos la oportunidad de identificar cómo aprenden nuestros estudiantes y hacer conciencia. Yo creo que eso resume un poco lo que hemos venido abordando y hace parte de los procesos de evaluación, ¿cierto? Hace parte, e incorporarlo en esa estructura evaluativa creo que es fundamental, y es la última invitación que tengo para ustedes en esta tarde, excepto este ejercicio ya para que nos vayamos. Quiero invitar a 2 o 3 valientes que quieran ayudarnos a responder una de estas preguntas. Estas son unas preguntas de evaluación metacognitiva. Hace
poco estuvimos desarrollando un taller de herramientas virtuales y allí compartíamos unas preguntas también que son ¿qué aprendí? ¿Qué habla del producto? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué habla del proceso? ¿Y para qué lo aprendí? ¿Qué habla de la utilidad que tendría? Pero estas son otras preguntas que también están orientadas a la metacognición y hablan de cómo puedo aplicar lo aprendido. Como le decía la profe Rocío, ahora hay muchos aspectos que nos llevamos y que cada uno de ustedes le dará uso a ese sentido y significado de lo que aprendió y de lo que se lleva de este escenario. ¿Cuáles son esas informaciones o esos hechos o esos datos interesantes que aprendieron el día de hoy? ¿Cómo pueden vincular estos temas abordados a su experiencia, a su realidad? Y este es fundamental porque es donde se logra esa conexión con esas realidades y con ese día a día que nosotros vivimos, lo cual es como el objetivo de estos talleres que estamos realizando. ¿Y en qué les gustaría profundizar? Profes, ¿qué tareas se llevan hoy? ¿Cómo vamos a propiciar ese aprendizaje profundo que implica que después de lo que vimos el día de hoy, cada uno va y lee a Tiburcio Moreno, a Rebeca Nijovic, para comprender un poco cómo podemos seguir fortaleciendo y generando esos procesos evaluativos que se conviertan en una oportunidad en nuestras aulas? Entonces, los escucho, una o dos personas que nos ayuden a cerrar con esta pregunta. Profe Iria, claro que sí. Muchas gracias por sus palabras. Hasta luego. A ver, profes. ¿Quién nos quiere responder una de estas preguntas en pantallas? Profe Rocío, adelante. Los otros no tienen el micrófono activado. Como decía ahorita, realmente es muy importante la reflexión que pudimos hacer en este ratico, porque lo aprendido se puede aplicar perfectamente en nuestras actividades de clase. Y yo como tutora me parece que es ideal siempre hacer como estas reflexiones de la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje. Hechos interesantes, me gustó mucho hasta la reflexión que hizo su estudiante de la maestría de que cada aula de clase es una mini sociedad, y creo que sí, porque yo siempre les digo que somos mundos distintos los que estamos reunidos con una cantidad de experiencias, vivencias y situaciones y habilidades que las conjugamos en el ejercicio de la clase. Y sí, todos estos ejercicios sí se me prestan para ser abordados en mi praxis de profesora y de tutora. Y hay muchos temas de qué aprender que ustedes nos ofrezcan. Muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias a usted. Profe Lidia. Bueno, no, muchísimas gracias, me encanta el tema. Yo quisiera responder me gustaría profundizar en instrumentos, o sea, a mí me parece importantísimo porque es que miren, yo veo que ustedes tienen como unas herramientas tan chéveres y tan interesantes, pero uno siempre se queda como con el examen y la pregunta de la misma forma y como a mí me gusta innovar, sí, me gusta como tener nuevas cosas y bueno, si hay un espacio allí que yo pueda visitar o que pueda visitarlos y que me enseñen, pues les agradecería mucho como esa posibilidad. Muchas gracias. Claro que sí, profe, bien pueda. Nos ponemos en contacto con Dirección Docencia, les regalan mi teléfono o les voy a poner mi correo aquí en el chat y cuando quieran, con mucho gusto, nos sentamos a conversar y juntos estoy segura que podemos construir sesiones de docentes para que creemos redes de maestros. Seguramente yo puedo compartirle algunas herramientas y técnicas y seguramente usted podrá compartirnos o compartirme para mi práctica docente también otros aspectos. Bueno, quiero agradecerles mucho su participación, la iniciativa para conversar sobre este tipo de aspectos que son tan necesarios en nuestro día a día, invitarlos a que diligencien el formato de evaluación que desde Dirección Docencia nos envían, el formato también de asistencia, se los voy a compartir nuevamente por aquí para quienes no la han diligenciado. Agradecerles mucho entonces a todos por su participación, desearles que estén muy bien y que terminen de pasar un buen día. Muchas gracias también Igualmente para usted, muchas gracias. Hasta luego.
Muchísimas gracias, muy interesante todo el espacio. Ojalá se repita. Muchas gracias. Buena tarde. A ustedes, gracias. Muchas gracias, profesora Jenny. Muy interesante toda la temática abordada. Gracias, profe Henry. Profe Alejandro, también muchas gracias. Profe Jairo, Muchas hasta luego, gracias, Jimena. profesora Que Jenny. estén bien. Hasta luego, Andrés.